Hola, buenos días. Hoy tenemos un título súper interesante que se llama Financiamiento para extranjeros. ¿Es posible lograrlo? Por supuesto que sí. Y para eso hemos invitado a nuestro gran especialista en financiamientos, Fernando Galíndez. Trabaja para la compañía Q Capital y nosotros, nuestros servidores, somos Lawrence Legiani y Aníbal Horta y esta servidora Carolina Howard. Trabajamos para una compañía que se llama eXp Realty, es la más grande en los Estados Unidos en transacciones. Prestamos una asesoría totalmente integral, vamos de la mano y podemos asistirlos a ustedes, a los inversionistas extranjeros, en toda la parte legal, en la parte tributaria, conseguirles este financiamiento como nuestro invitado de hoy, que son todos nuestros aliados comerciales. Entonces, sin perder mucho tiempo, vamos con nuestro invitado especial, Fernando Galíndez. Bienvenido. Gracias, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Aníbal, Laura, es un placer estar aquí con ustedes. Siempre bienvenido, Quiero, Fernando. quiero aportar que Fernando tiene más de 18 años otorgando créditos hipotecarios a extranjeros y, bueno, a locales extranjeros. Tiene experiencia haciendo esto desde hace 18 años, pero no solamente eso, tiene una vasta experiencia y una excelente calificación en el área administrativa y en el área financiera. O sea que vamos con una persona súper experta, que eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo una inversión inmobiliaria fuera de nuestro país. Tenemos que buscar a los expertos. Entonces, Fernando, te doy un minutico para que sepan la audiencia quién eres tú, quién es Q Capital, cuántos años tiene Q Capital y qué es lo que ustedes hacen. Gracias, Caro. A ver, como mencionaron, me llamo Fernando Galíndez. Tengo 7 años con Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario con 20 años establecido. Lidera el mercado en préstamos para clientes internacionales y en preconstrucciones. Previo a eso, trabajaba en otra corporación muy similar. Tengo 17 años haciendo esto. Y antes de eso trabajaba en Venezuela en el sector financiero, en la banca. Mis últimos 5 años fueron con el Grupo Santander, donde fui vicepresidente de la banca corporativa multinacional. Qué buen recorrido, Fernando, te felicito. Y ya entrando en tema, para no perder tiempo, me gustaría saber cómo haría un inversionista extranjero que tiene $500,000. Okay. ¿Cómo hace para invertir en una propiedad? ¿Por qué recomendarle que se apalanque con un crédito hipotecario? ¿Cuáles son sus ventajas? Excelente pregunta, Laura. A ver, si yo tuviese $500,000, hay personas que compran una propiedad una sola y la compran de contado. Pero una pregunta que te voy a hacer, ¿tu revalorización es sobre qué monto? Sobre $500,000. ¿Qué tal si yo me apalanco y compro 2 propiedades de $500,000, pongo 250 cada uno, me apalanco con $250,000 en cada propiedad? ¿Cuánto tengo en activos? $1,000,000. Mi apreciación es sobre $1,000,000. Ahora bien, veamos el histórico. En los últimos 10 años, las propiedades en los Estados Unidos y en Miami han crecido más del doble. Es decir, que si yo hubiese comprado hace 10 años 2 propiedades de $500,000 cada una, $1,000,000, ahorita tendría el doble. Claro. Punto 1. Punto 2. Si yo tengo una sola propiedad y yo la alquilo, no es que cuando es que va a pasar, el inquilino se me va a ir, ¿cierto? En un momento dado, voy a tener un momento que voy a tener desocupación hasta que se vuelva a alquilar la propiedad. ¿Qué tal si yo tengo 2 propiedades? Difícilmente se me desocupen las 2 al mismo tiempo. Entonces voy a tener una diversificación, entre más propiedades yo tenga mejor, y voy a tener un flujo de caja mucho más estable a que si tengo una sola propiedad. Entonces, definitivamente, yo le digo a la persona, tomen ventaja del sistema financiero, apalánquense y construyan riqueza con dinero de un banco. Perfecto. Gracias. Excelente, Fernando. Bueno, de verdad muy complacido de que podamos compartir toda esa vasta experiencia y experiencia de alta gama, de alta calidad, porque has podido conocer ambos tipos de mercado. ¿Pudieras compartir con nosotros qué tipo de propiedades podemos financiar? Seguro. Mira, dentro de lo que son los préstamos residenciales, que es lo que básicamente se dedican a ustedes y es el tema de esta reunión,
Financiamos préstamos para casas unifamiliares y townhouses, departamentos y condoteles. También financiamos aquellas propiedades que son, vamos a decir, un híbrido, propiedades que las hay mucho en Orlando, tipo resorts, de que están creadas con fines vacacionales. Son casas, pero esas casas no están destinadas para que una persona la viva, sino de que se rentan por semana, por mes, etc. Esas son las 4 propiedades que nosotros dentro del ramo residencial financiamos. Ese es Ok, el tipo de propiedad que más le gusta a los inversionistas, porque la pueden usar y a la vez la tienen por inversión. Y Se la les está tienen por pagando solita con las rentas. Correcto. Yo soy muy amigo de la diversificación. Si una persona está construyendo un portafolio, tengan una casa unifamiliar a renta larga, ¿ok? Tengan una propiedad de estas, como la que mencionas en Orlando, que la puede ocupar por temporadas y el resto la rentan y pueden comprar también un departamento. Sabemos de que todo lo que está frente al mar cada vez es más limitado y obviamente más solicitado. Entonces, aquella persona que va a construir un portafolio, yo le recomiendo que se diversifique. ok, buenísimo, porque podemos combinar el disfrute con la inversión. Eso es fabuloso a través de un préstamo. Y bueno, en este caso, que nos puedas apoyar a toda nuestra gama de clientela que nos debe estar escuchando, porque invertir es fabuloso. No hay una manera de detener el crecimiento sin una inversión previa. Fernando, cuéntame, ¿qué otros préstamos podemos contar con Q Capital? Ok, mira, nosotros aparte de los préstamos residenciales, hacemos préstamos comerciales. ¿Qué son los préstamos comerciales? Son aquellas unidades o aquellos edificios de 5 o más unidades. ¿Ok? Puede ser un almacén, lo que llaman una bodega, puede ser una oficina. Esa propiedad puede pertenecer a la persona con fines de que la va a ocupar o la compra por renta. Existen lo que llamamos los triple nets, es decir, esos edificios donde, por ejemplo, ustedes ven un Walgreens y quien alquila es una gran corporación con un contrato a largo plazo y en ese caso se evalúa a la corporación que es quien está rentando el inmueble porque ellos son la fuente de pago del préstamo. Entonces, básicamente, cuando se trata de préstamos comerciales, lo hacemos y esos son los más comunes. Qué bueno. Excelente. Mira, Fernando, y una pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que ustedes requieren como banco, como institución, para poder, en dólares, para poder prestar a un inversionista extranjero? Y si me lo puedes decir también, ¿cuál sería ese enganche inicial, cuota inicial o down payment que ese extranjero tiene que dar? Que muchas veces nos dicen que no, pero yo quisiera dar un 10% de inicial o de enganche, pero hay una diferencia pues en lo que es el extranjero y el local y me gustaría entonces que tú nos aclararas mucho ese punto sobre cuánto es lo mínimo que se requiere de inversión en dólares y cuánto es ese porcentaje Ok, para el claro. enganche. A ver, el préstamo mínimo son $150,000. Lo que significa que si hacemos los números al revés, esa propiedad debe costar $230,000, $240,000. Ustedes que están en el mercado saben que no abundan en la Florida propiedades en ese rango de precio. No. ¿Ok? Por el otro lado, nosotros le pedimos como cuota inicial mínima o enganche mínimo para una casa a un extranjero 25% de cuota inicial. A un americano, a nosotros que somos americanos, nos piden mínimo 20%. Entonces yo le digo a las personas, tenemos que comparar peras con peras, vis a vis. Se le presta a un local, a un residente americano para su vivienda principal con un 3 o con un 5% de cuota inicial. Pero eso es netamente para vivienda principal. Si ese americano quiere comprar una propiedad de inversión, las condiciones no son muy diferentes a las que puede optar un extranjero. Con No, y una está cuestión a buenísimo favor. porque imagínate, del 20 al 25% no es mucha la diferencia, se le está dando la oportunidad a ese extranjero que casi por 5 punticos nada más de down payment iguale a un local, a un residente aquí en los Estados Unidos. Y te tengo una noticia, con una documentación mucho más sencilla a la que nos piden a nosotros como americanos. Eso es correcto, sí.
Y cuéntame, Fernando, gracias por eso. ¿Y a cuántos años se hacen las hipotecas y más o menos cuál es la tasa que siempre preguntan? Ok. Los Para plazos son muy bien, similares a los que optamos nosotros como americanos y me gusta hablar de plazo. 15 a 30 años la amortización. Eso no significa que tú vas a pasar 30 años pagando el préstamo. Tú puedes hacer abonos extraordinarios y los pagas antes de tiempo. Vas reduciendo el plazo. Bajaron las tasas de interés, puedes refinanciar a un préstamo con las tasas nuevas. Vamos a suponer que dentro de un año, 2 años bajaron las tasas y tienes 2 puntos de diferencia. Tú analizas, ¿te conviene refinanciar? Probablemente sí. En ese momento nos llamas y bajamos, hacemos un nuevo préstamo a una tasa más barata. Puedes que agarraste y cancelaste el préstamo o simplemente al año 5 diste una revalorización importante en tu inmueble, lo vendiste, realizaste ganancias y compraste otra propiedad. Esa es la forma correcta de verlo. Ahora, yo siempre le digo a las personas, te casas con la propiedad y salten como novia el préstamo o como novio y temporal de paso. ¿Ok? además, Porque la propiedad siempre va a estar allí, en cambio todo lo que va al lado, que son los intereses, la revalorización, eso va eso va diferente, va cambiando, a va la par, va fluyendo según. cambiando, va fluyendo. En cambio, te quedaste con la propiedad, pero el préstamo tú lo puedes prepagar, tú puedes refinanciarlo a una hipoteca, a un préstamo con mejores condiciones, cuando el mercado nos permite esas condiciones. Pero cuidado, muchas personas estarán pensando, bueno, un momentico, y entonces espero que las tasas bajen para comprar. Entonces yo le digo a la gente, todo en economía es oferta y demanda. ¿Qué pasa si yo bajo las tasas ahora, en este momento, a un 3%? La cantidad de personas que van a poder comprar, que van a tener poder adquisitivo, automáticamente se dispara. ¿Qué significa eso? De que va a tener una demanda muy por encima a la actual. Como consecuencia, ¿qué pasa con los precios? Suben. Suben ¿Ok? Entonces, automáticamente. inversa entre las tasas de interés y el precio de los inmuebles. Ponle como ingrediente lo que todos sabemos que está sucediendo en Miami y en el estado de la Florida, que estamos viendo entre 800 a 1,200 personas mudarse diariamente. Entonces, de por sí ya tenemos una población creciente producto de personas de otros estados como Nueva York, California, Illinois, New Jersey, que más bien están perdiendo población y esa movida básicamente viene por la reforma fiscal que tuvo el presidente Trump. Claro. Ok. Muy bien, excelente. De verdad que el aprendizaje es fabuloso. Cuéntame de esos gastos que no se deben superar cada mes. O sea, ¿qué debe tomar en cuenta un inversionista sobre el balance de los gastos? ¿Dónde no se va a exceder? ¿Dónde debe cuidarse? ¿Qué nos recomiendas en base a eso? Buena pregunta, Aníbal. Si yo no estuviese en este país y aún estándolo, vamos a suponer que yo soy un inversionista, ¿ok? Y quiero comprar una propiedad, pongamos una cifra, $500,000. Lo primero que yo averiguo es en cuánto la puedo rentar y cuáles son los gastos. Dentro de esos gastos yo voy a tener los impuestos, el seguro, posiblemente una asociación, y eso me va a dar lo que llamamos la ganancia operativa neta. O, si quiere un término un poquito más sofisticado, el EBITDA. Básicamente, ingresos menos egresos, menos gastos. Eso me da mi ganancia operativa neta. Si esa ganancia operativa neta me da para pagar el préstamo, yo estoy bien. O sea, estoy pagando mis gastos más el préstamo. Entonces, simplemente yo lo que hago es que juego a la revalorización, pero no tengo que meterme la mano en el bolsillo todos los meses. Básicamente, si yo estuviese invirtiendo en este momento, eso es lo que yo buscaría hacer. Busco cuál es ese nivel de apalancamiento adecuado para que suceda. Buenísimo, buenísimo.
Sí, buenísimo. Y Fernando, tú sabes que adicionalmente tengo entendido que tienes que tener cuando compras una propiedad que ya protocolizas o vas al cierre, tienes que tener en el banco, lo tienes que mostrar en las cuentas bancarias aquí en Estados Unidos, tienes que tener aproximadamente unos 6 meses de reserva equivalentes a ese mortgage con los intereses, con todo, con los impuestos y todo eso que tú estás hablando, ¿correcto? Sí, Carol, fíjate una cosa. Vamos a sentido común. Cuando tú hablas con cualquier asesor financiero, te dice, tú debes tener en tus cuentas, en caso de emergencia, 6 meses de los gastos totales tuyos, o sea, 6 meses de presupuesto. Ya lo vivimos, tuvimos una pandemia que salió de la nada, nos tuvimos que trancar. Muchas personas dejaron de tener ingresos. Entonces, es sano que toda persona tenga 6 meses. El banco es mucho más light, por llamarlo de cierta forma. Lo que dice, de los gastos de la propiedad, demuéstrame que después de cerrar, tú tienes por lo menos 6 meses. Hay programas que me piden 12. Básicamente, si la propiedad no se renta, y vamos a suponer, llegó pandemia 2, no logramos rentarla, oye, quiero que duermas tranquilo. Y durmamos tranquilos todos, porque nosotros como banco somos tus socios. De que estemos tranquilos porque tienes con qué responder. No, buenísimo. Y entonces ahora, ¿cuáles serían esos requisitos en general que necesita tener un extranjero para que ustedes le aprueben un crédito hipotecario? Ok, todo crédito en todas partes del mundo tiene la misma esencia. Obviamente hay una planilla, te vamos a pedir copia de tu visa y tu pasaporte para entrar a los Estados Unidos, pero lo más importante es, uno, prueba de ingresos. Muéstrame con qué me vas a pagar el préstamo. Si eres empleado, dame una carta del Departamento de Recursos Humanos diciéndome cuánto ganas, qué cargo tienes, cuánto tiempo tienes en la compañía, de manera yo tener un poquito de feeling de cuánto ganas y qué tan estable eres. Si eres dueño de una corporación, bueno, le pídele a tu contador en tu país de origen que me haga una carta muy sencilla. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Qué porcentaje de las acciones tienes? ¿Cuándo se estableció? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está establecida? ¿Y cuál es tu ingreso promedio mensual? ¿Cuánto has devengado en lo que va de año 2024? ¿Y cuánto has hecho en los 2 años anteriores? Eso es muy normal y es una esencia de todo crédito. ¿Qué más queremos ver? El capital. Muéstrame que tú tienes el dinero para ese 25, 30% de cuota inicial que tienes para cubrir los gastos de cierre y que tú tienes por lo menos estos 6 meses de reserva. Lo queremos ver en tus estados de cuenta, los últimos 3 meses. Queremos ver una referencia bancaria de tu país, que es muy sencilla, pero dice mucho. Es una sola referencia que me diga que tú tengas más de 2 años de relación con una institución financiera y que manejas tu cuenta correctamente. Si tuvieses una mala relación con la banca en tu país, con el sistema financiero, esa carta no te la da. Entonces, para nosotros nos dice mucho. Entonces, básicamente, con esos requisitos y que me des un recibo de agua, luz, teléfono de tu casa en tu país de origen, mostrándome que realmente tú vives ahí, ya con eso tenemos herramientas suficientes para poder evaluarte y darte un crédito. Y la verdad es que estos requisitos son sencillos y todo el mundo que quiera hacer una inversión fuera de su país tiene todos estos documentos fácilmente. Es muy fácil de conseguir. De hecho, por lo que veo, piden menos al extranjero que al local. Le exigen menos al extranjero que al local. Claro, Laura, porque es que aquí nos fuimos de lo sublime a lo ridículo. Antes del 2008, yo cuando llegué aquí el 2004, yo me puse las manos en la cabeza. Le prestaban a las personas sin ningún tipo de verificación de ingresos, le prestaban hasta un 107% del valor de compra. O sea, que no es solamente que te financiaban, sino que te daban dinero, pues. ¿Qué tal? ¿Ok? Hoy en Te día no. ayudaban para dar ese enganche, esa inicial, sí. Claro. Claro, en cambio ahora te dicen, porque
la gente alegó de que engañaron al consumidor. Y realmente no es así. Había complicidad entre la banca y el consumidor. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día te dicen, Laura, me encanta y no te vamos a engañar más, pero dame tu declaración de impuestos. Sí, Entonces, todos los que tenemos negocios aquí en este país, y la ley lo permite, y lo vemos inclusive en los presidentes, y cito nuevamente a Trump, la ley te permite que tú tengas ingresos y como en todos los países del mundo, tú tengas egresos desgravados. Claro. ¿Y sobre qué número te van a revisar? Sobre el número de abajo, lo que aquí llaman el Adjusted Gross Income. Es decir, tu ingreso ajustado después de todos esos gastos que tú estás deduciendo los impuestos. Claro. Es un arma de Entonces, doble filo en realidad. es un arma de doble filo. Entonces, oye, si tú calificas así, perfecto, te damos el préstamo. Para un empleado es mucho más fácil porque es muy sí, transparente. Ganas $10,000 al mes, muéstrame tus comprobantes de pago y ahí lo vemos. Pero Claro. la cosa se pone un poco complicada para aquellas personas que trabajan por su cuenta. Y tenemos sí. programas alternativos, pero así funciona. Lo que En- estamos hablando para que la audiencia entienda, porque este video siempre va dirigido a los inversionistas extranjeros. Lo que tú estás explicando es un poquitico más para el local, para la gente que vive aquí en los Estados Unidos, que es residente o ciudadano americano, que se nos complica muchísimo conseguir un crédito financiero porque tenemos esos documentos donde el banco tiene acceso fácilmente, las declaraciones de impuestos, nuestro seguro social, ese numerito de Social Security. Entonces, ahí pues está todo escrito, está todo dicho, todo plasmado y es muy fácil de demostrar lo que ganas y lo que tienes. No hay nada que inventar. Entonces es por eso un poco más difícil para nosotros los locales y los residentes que para un extranjero, pues que tiene las cuentas fuera de su país, tiene sus trabajos fuera de su país, tiene el contador y tiene muchas maneras de hacer esta evaluación, esta carta, dependiendo de lo que el banco requiera. No, no Claro, solo eso, el Carito, producto sino que el local también tiene, y discúlpame, Fernando, también tienes que te dice la banca y todo, te dice cómo eres de buen pagador con el credit score, que el extranjero no tiene. Y en Correcto. base a eso, te cobran, te Sí, castigan te ayudan. correcto. correcto. Pero producto de eso, entonces tenemos un mercado hipotecario, pero súper sano, lo cual para un extranjero da una tranquilidad enorme de invertir porque, de hecho, hoy en día, la mitad de las personas, perdón, el 35% de las personas en los Estados Unidos no tiene hipoteca. ¿Ok? De aquellos que tienen hipoteca, la mitad debe menos del 50%. Imagínate. Correcto. Y el Buenísimo. 70% de las personas tienen un crédito por el 4%. O sea, es un mercado hipotecario, pero sumamente estable, sumamente sólido. A un extranjero le están pidiendo 25, 30% de cuota inicial. Entonces, realmente eso le da al mercado y al sector una tranquilidad enorme. Por supuesto. Correcto. Y Ahora adicional a esa tranquilidad, y disculpa, es las garantías que ofrece el Estado de la Florida al inversionista. O sea, aquí no es que va a llegar alguien, hey, yo tengo miedo, compro una propiedad y ¿qué va a pasar? No, aquí el Estado te garantiza que esa casa es tuya y si tú tienes un inquilino, no te pague, simplemente, señor, por favor, téngase la bondad. Y es una garantía de protección para la inversión extranjera, pues, una tranquilidad. Sí, lo bueno es que aquí en la Florida protege mucho, el Estado protege mucho al dueño de la propiedad, a diferencia de nuestros países latinos que pues tengo muchos años aquí, no recuerdo, pero creo que apoyan más a la situación del inquilino. En cambio, aquí el Estado y el gobierno protege mucho al propietario, que eso te va a dar a ti una, como dices tú, Fernando, una tranquilidad y una estabilidad también. Aquí se te mete una persona en tu casa, una persona ilegal, lo que por ejemplo en España llaman ocupa, tienes derecho a sacarlo de insofacto. Aquel inquilino que no te paga, lo puedes sacar pero súper rápido. ¿Ok? Y acaba de salir una ley sobre eso, pero bueno, eso es tema de otro webinar, sobre Ya exactamente lo tenemos que estás material para el próximo. comentando. Sí, Así es. donde están protegiendo todavía más al propietario, correcto.
Así Bueno, es. vamos a una sesión de preguntas. Yo voy a hacer sí, vamos a como que medio cerrar el tema, porque ya ha pasado bastante tiempo y no queremos aburrir a la gente. Y quería saber, Fernando, para un inversionista extranjero que compra una preconstrucción, tiene que dar un primer pago, después tiene que dar otro pago cuando llega a cierto nivel el edificio, después otro pago. Se quería saber cuánto tiempo se tarda el proceso de financiamiento y cuándo debería de aplicar ese inversionista extranjero. Buena pregunta, Laura. 90 días antes de que le entreguen su propiedad para que hagamos todo con calma, sin prisa y asegurarnos que vaya a la mesa de cierre sin ningún tipo de estrés. Ok, esos 90 días es una vez que ya tú tienes todos los documentos o tú empiezas a pedir los documentos. Ok, vamos a suponer que la persona cierra en diciembre, yo en septiembre lo contacto y le digo, mándame estos documentos. Ok, Ok, ya de ahí yo tengo tiempo suficiente para llevarlo a la mesa de cierre en diciembre. ok, perfecto. Sin embargo, una pregunta que tengo, una duda. Sin embargo, si ese inversionista está comprando en una preconstrucción, como dice Laura, que puede tardar 1 o 2 años en cerrar, nosotros podemos ir pidiendo esos documentos quizás con más de 3 meses de anticipación para empezar a analizar su situación financiera. Si hay algo que hay que corregir en el camino, se va corrigiendo. De manera que cuando llegado esos 3 meses antes del cierre, ya tengamos todo en orden, ¿correcto? A ver, mira, yo lo que le digo a una persona que va a meterse en una preconstrucción es, primero, el dinero para la compra, para esos depósitos que van a hacer constructora, que salgan de tu cuenta o de la cuenta de tu empresa, no de la cuenta del primo ni del tío, etcétera. ¿Ok? Decirle eso. Y segundo, me gusta siempre decirle, prevé que para cerrar, ya cuando vayamos a pedir el crédito, te van a pedir que tengas en cuenta X cantidad de dinero y el banco va a querer ver, según este compromiso, unos ingresos de por lo menos tanto. De esa forma, la persona se mete en el contrato con paz mental, ¿ok? Porque ya sabe qué va a necesitar para esa preconstrucción que es para dentro de 1 año o 2 años, que paso me parece una jugada maestra. Cuando tú compras una preconstrucción, estás comprando un futuro. Estás anclando a precios de hoy un producto que va a estar listo en el tiempo. Correcto. Claro. Y ya habíamos hablado de cómo se evalúan, cómo se sobrevalúan ahorita y cómo está subiendo el mercado inmobiliario en precio. Entonces, si lo compran ahorita, en 2 años, en 3 años, tiene por lo menos una tercera o la mitad del valor como equity, como ganancia. Si extrapolan, si tú ves lo que las propiedades se han revalorizado, y son estadísticas, eso es lo bonito de este país, este es un país de estadísticas, y un cliente no tiene por qué ni creerte a ti ni creerme a mí, o sea, se puede meter en Google y ver cuánto se han apreciado los apartamentos en Miami en los últimos 10 años, y le van a hacer unos cuadros bellísimos, y él agarra y dice, bueno, vamos a proyectar los próximos 10 años, vas a ver dónde está parado. Claro, claro, claro. Qué bien. Fernando, ¿y qué recomiendas tú al momento de comprar? ¿Comprar a título personal o a comprar a nombre de una compañía? Aníbal, por múltiples razones, a nombre de una corporación. ¿Ok? La primera es fiscal. Recuerda de que las corporaciones en el estado de Florida te permiten muchos beneficios. Entre ellas, tú puedes deducir el impuesto de la propiedad al impuesto sobre la renta, puedes, puedes depreciar el inmueble en 27 años y medio. Esa es una salida contable, más no de caja. Puedes meterle otros gastos que tu contador te va a decir qué gastos puedes meterle y de esa forma optimiza el rendimiento de la operación. Por el otro lado está el tema civil y me gusta ponerlo de una forma muy sencilla. Se lo alquilaste a una persona y la persona se resbaló en la bañera. ¡Bum! Se fracturó la pierna. ¿A quién demanda? Demanda a la corporación, pero esa demanda no llega, según como esté estructurada, a los dueños.
Por el otro lado, y esto un contador, un abogado lo explicará mucho mejor que yo, las personas mueren, las corporaciones no mueren. Entonces también es un beneficio desde el punto de vista sucesoral. Qué bueno, qué bueno. Y debe tener la persona una cuenta bancaria en los Estados Unidos, para poder acceder al tema de financiamiento, y en caso de que no lo tenga, ¿qué debe hacer? Que abra una cuenta aquí en los Estados Unidos y estamos recomendando que cierre a nombre de una corporación, entonces abra una cuenta a nombre de esa compañía, simplemente el inquilino va a depositar la renta en esa empresa y de esa empresa y de esa cuenta van a salir todos los gastos. ¿Ok? Buenísimo, gracias. A la orden. Fernando, y más o menos en ese mismo orden de ideas, si una persona no tiene visa para viajar aquí a los Estados Unidos, puede comprar una propiedad, puede firmar los documentos. O Sí, yo tengo un programa que me permite que hagamos el préstamo sin visa, pero sí necesita pasaporte vigente. Obviamente, si no tiene visa, no podrá entrar a los Estados Unidos. Entonces tendrá que hacer la compra en forma remota y firmará los documentos en la embajada de los Estados Unidos de su país, o se puede hacer también con un notario local, y lo que se hace es que se traduce la notarización y posiblemente la compañía de títulos, el underwriter de títulos, vaya a pedir que se apostille ese documento. Pero sí Bueno. necesita pasaporte, ¿verdad? No es Pasaporte suficiente vigente. con el, no es suficiente con el ID, con la licencia de conducir de su país. No, necesitamos un pasaporte vigente. Pasaporte. Ok, perfecto. ¿Okay? Bueno, chicos, vamos a hacer un resumen rápido. Aquí ustedes me ayudan de esta conversación de hoy. Significa que cualquier inversionista extranjero sí puede invertir aquí en los Estados Unidos, dando una inicial o un down payment mínimo del 25% del valor de la propiedad. Tenemos la compañía de Q Capital con Fernando Galíndez, que nos puede hacer todo ese proceso del financiamiento y la precalificación. ¿Qué más agregarías tú, Aníbal y Laura? Tenemos Bueno, un financiamiento mínimo, perdón, Laura, no, tú adelante. por favor. Por favor, te sigues. Perdón, bueno, que tenemos un mínimo de $150,000 para el financiamiento, que todos los inversionistas son bienvenidos. Tenemos muchas alternativas para ofrecerles, no tenemos limitación, sino, bueno, ya tenemos a Fernando que nos puede orientar allí con muchísimas alternativas por el plan B, plan A, y poder seguir buscándoles opciones a los clientes. Lo otro que tienen que saber es que una vez que lo tengan pensado, por favor, prepárense, tengan su cuenta aquí en los Estados Unidos, vayan sacando el dinero de su país poco a poco, tengan su pasaporte vigente, toda su documentación, como ya Fernando se los explicó. Y aquí tanto Carolina como Aníbal como yo los ayudamos y los asesoramos y llevamos de la mano con todo lo demás. Y para mí es un placer haber estado con ustedes también, dando esta información que es muy educativa, siempre para los inversionistas extranjeros, de la mano de Fernando, que tiene una vasta experiencia haciendo financiamientos aquí en los Estados Unidos y sobre todo en la Florida. Y entonces, bueno, nos vemos la próxima vez en nuestro próximo video.